al tiempo de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, busquen en sus Biblias. Libro de los Hechos, capítulo número 6. Libro de los Hechos, llamado los Hechos de los Apóstoles. Capítulo número 6. Y vamos a tener la lectura desde el primer verso hasta el versículo número 7. Libro de los Hechos, capítulo número 6, los primeros 7 versos. Así que seamos todos bienvenidos al tiempo de la exposición de la palabra de Dios, donde nosotros exponemos no tanto lo que nosotros sentimos, ni lo que nosotros pensamos, sino que exponemos lo que dice la palabra de Dios. El predicador no tiene nada ni mucho que decir de sí mismo, sino que tiene que decir lo que dice la palabra de Dios. Así que vamos a tener la lectura. Sígueme usted con su vista. El título de la exposición de esta mañana es el oficio del diácono. El oficio del diácono. La iglesia se compone de oficiales, pastores, ancianos u obispos. Las mismas palabras, el mismo término es lo mismo, pero también se compone de otros oficiales que son los diáconos, y por supuesto se componen pues de todos los santos. La Biblia, hermanos, reconoce solamente dos oficios: el oficio de pastor, el oficio también de diácono. Y por supuesto eso no quiere decir que tanto el pastor como los diáconos llevan toda la carga. Cada uno es puesto con una función muy particular, pero toda la iglesia es llamada también a ejercer los dones que por gracia se les ha entregado, se les ha concedido. Los dones de la iglesia no es para provecho o para beneficio propio, sino que los dones son para la edificación de los santos. Así que si usted es creyente, si usted es cristiano, Dios le ha dotado con un don, y ese don no es para que esté escondido, sino que es para que pueda utilizarlo especialmente para la edificación del cuerpo de Cristo, quien es la iglesia. Así que vamos a iniciar con la lectura del libro de los Hechos, capítulo número 6. Es importante enseñar y predicar todo el consejo de Dios, y nosotros nosotros necesitamos diáconos en la iglesia. Así que vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de este oficio, el oficio llamado diácono. Vamos a iniciar pues con la lectura. Algunas de sus Biblias aparece la frase o el título antes del capítulo número 6, elección de 7 diáconos. Otros opinan que es el prototipo de los diáconos de que el apóstol Pablo habla en Timoteo y también en Tito, pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso número 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Verso 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Verso número 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Versículo número 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a orar.
para que Dios pueda hablarnos a través de su palabra, a través del texto bíblico, y que nosotros podamos atesorarla y también ponerla por práctica. Vamos a orar. Nuestro Dios, Padre que está en los cielos, que su nombre sea santificado. En este momento queremos ponernos en tus manos. Queremos nosotros escuchar lo que usted tiene que decir y nosotros ponerla por obra, su palabra. Por favor, le pido que traiga iluminación a nuestras vidas. Damos muchas gracias porque nuestro Señor Jesucristo es el modelo en el servicio. Gracias porque Él entregó su vida por nosotros. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, el tema de la exposición pudiera ser elección de los primeros diáconos o pudiera ser el oficio de los diáconos. Es lo que nosotros encontramos en los primeros versos del libro de los Hechos. Vamos a dividir la exposición en tres partes muy sencillas. La primera, vamos a conocer la necesidad en el contexto de la iglesia de Jerusalén. Número 2, vamos a ver la solución para esa necesidad o para ese problema. Y número 3, vamos a ver el resultado. Así que son tres partes muy sencillas de esta exposición. Hay una necesidad, hay una solución y también hay unos resultados. Así que antes de iniciar con esta exposición, debemos nosotros recordar que el libro de los Hechos, el autor humano es el mismo del Evangelio de Lucas. Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y muchos conocemos este libro, el libro como los Hechos de los Apóstoles, pero también muchos concuerdan que también deberíamos llamarlos los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles y también a través de la iglesia. Así que el libro de los Hechos, hermanos, es una narrativa de la historia de la vida de los primeros cristianos, si pudiéramos nosotros decirlo así. Una característica del libro de los Hechos o de su autor, nosotros bien sabemos que Lucas tenía la profesión de médico, así que Lucas era un hombre preparado y la información que él investigaba o investigó era una información muy ordenada, de acuerdo a su profesión que pudiera tener. Lucas no es o no fue un apóstol de Jesucristo, pero Lucas fue muy cercano a los 12 apóstoles, especialmente al apóstol Pablo. Así que lo que Lucas escribió, hermanos, es considerado también inspiración y palabra de Dios porque estuvo demasiado cerca, muy cercano a los apóstoles. Así que, ¿cuál es el contexto del libro de los Hechos, capítulo número 6? Es importante porque la iglesia de Jerusalén está creciendo. Y cuando una iglesia, una congregación crece, también crecen sus necesidades y también existen ciertos problemas. Eso es natural, lo vemos a través de toda la palabra de Dios en la comunidad de la iglesia. Así que el contexto es importante. El Señor Jesucristo ha ascendido a los cielos, pero también el Espíritu Santo está actuando de una forma muy importante, no solamente en la vida de los apóstoles, sino también en la vida de los primeros cristianos. Los apóstoles están predicando con gran valor, con gran denuedo, que en el nombre de Jesús solo se encuentra la salvación. Los apóstoles están predicando la crucifixión, los apóstoles están predicando la resurrección, están predicando la ascensión y están predicando, hermanos, también el regreso de nuestro Señor Jesucristo. También vemos la vida de los primeros cristianos, cómo fueron distinguidos por la unidad que ellos tenían como iglesia. También vemos los primeros indicios de las persecuciones, no solamente para los apóstoles, sino también para los primeros cristianos.
Así que la iglesia de Jerusalén está creciendo y, como decíamos, también están creciendo las necesidades. Es en ese contexto que nosotros encontramos aquí la elección de estos hombres cuyo oficio se llama diáconos. Así que vamos a iniciar pues con la primera parte y encontramos la necesidad. Versículo número 1 del capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice la palabra de Dios: en aquellos días, recuerden, hermano, esta es una narrativa, es la historia, así que usted va a encontrar este tipo de frases: en aquellos días, o aconteció, o sucedió, y cosas parecidas. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, o sea, los creyentes, o sea, los cristianos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Encontramos aquí un problema, encontramos aquí una necesidad. Encontramos un grupo de judíos llamados helenistas y un grupo de cristianos judíos nativos. Los judíos helenistas o los griegos que Lucas escribe eran judíos cuyo primer idioma era el idioma griego. Principalmente eran los judíos que habían estado o que nacieron en la dispersión, habían regresado a Jerusalén, habían conocido el Evangelio, estaban reunidos como congregación y como iglesia. Había una queja. ¿Cuál era la queja de los judíos griegos o judíos helenistas? Pues que sus viudas estaban siendo desatendidas en el sustento diario. Pero antes de ver más allá del problema, de la queja, de la necesidad, vamos a mirar, hermanos, cómo fue el crecimiento de la iglesia de Jerusalén. ¿Cómo fue el crecimiento? Porque el mismo crecimiento o el mismo método por el cual la iglesia crece no ha cambiado, y es nuestra responsabilidad no cambiar el método de cómo la iglesia crece por la gracia de Dios, y ese método es la predicación del Evangelio, la vida perfecta de nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz a favor nuestra por el perdón de nuestros pecados, la resurrección de entre los muertos al tercer día, la ascensión a los cielos, la coronación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, y la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo para establecer la justicia y juzgar a todos los hombres y darles recompensas de vida eterna para algunos y dar de condenación eterna para otros. Ese es el mensaje apostólico, es el mensaje que se predica en el libro de los Hechos, es el mensaje que predica el apóstol Pablo, y es el mensaje que a través de la historia de la iglesia se ha venido predicando fielmente. El mismo mensaje, porque el poder no está en los predicadores, el poder está en el mensaje que los predicadores proclaman. Así que, hermanos, pregunta: ¿cómo fue el crecimiento de la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia de Jerusalén? La respuesta es por medio de la fiel predicación del Evangelio. La predicación del apóstol Pedro ha dado como resultado que la iglesia de Jesucristo empiece a crecer. Y el contexto es la iglesia de Jerusalén. Por ejemplo, busquen en sus Biblias, solamente vamos a mencionar Hechos capítulo número 2, versículo número 1 al 13. El contexto de la predicación del apóstol Pedro es el día del Pentecostés, donde vemos al Espíritu Santo dando la capacidad especial a un número de personas de hablar otros idiomas. Lo que el apóstol Pablo va a hacer es aprovechar la manifestación, el poder del Espíritu Santo de forma especial para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esa predicación trajo 3,000 personas a los pies
de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras. Y empieza la predicación, el primer discurso, el primer sermón del apóstol Pedro, versículo número 41. Vean el resultado de su predicación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La iglesia crecía en número, la iglesia crecía en gracia a través de la predicación de el Cristo resucitado. Así que los apóstoles predicaban a Jesucristo como Señor y como Salvador de los hombres. Segundo ejemplo, el contexto fue el milagro de la curación de un cojo de nacimiento. Todos conocían a ese cojo, todos conocían que se ponía a la puerta a pedir limosna. Versículo número 11 del capítulo número 3. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y les echaron mano, o sea, los apóstoles, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, la predicación del apóstol Pedro, creyeron, y el número de varones era como 5,000 varones. Y el número de los varones era como 5,000. Así que por lo menos tenemos 8,000 personas que se han añadido al pueblo de Dios y que se han añadido a la iglesia. Así que, hermanos, en aquellos días, dice el verso 6 del capítulo 6, versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, como crecía. ¿Quiénes eran pues los griegos que Lucas menciona? Los griegos que Lucas menciona eran esos judíos que hablaban principalmente el idioma helenista o el idioma griego. Ellos no eran gentiles, eran judíos de la dispersión. La queja de estos judíos, de este grupo, eran que sus viudas estaban siendo descuidadas. A través de toda la palabra de Dios, hay un encargo especial por los necesitados, y especialmente las viudas, y había ese problema. Así que, hermanos, la iglesia de Jerusalén se distinguió por hacer bien a los suyos, especialmente a los que en verdad tenían alguna necesidad. Debe de haber un equilibrio. La palabra de Dios es llamada a hacer el bien de una manera equilibrada. Los que en verdad padecen necesidad. Vean, hermanos, la forma de cómo la iglesia ayudaba a los necesitados, especialmente a los de su familia. Hechos capítulo 2, versículo número 44. Hechos 2, 44. Había una distinción de la iglesia de Jerusalén, o los primeros creyentes o cristianos. Hechos 2:44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Así era el amor que se tenían entre ellos. No crean que los apóstoles obligaban a los creyentes a hacer estas acciones. Era producto del amor. Así había hombres que tenían riqueza, hermanos, y veían la necesidad dentro de la iglesia. Ellos
ejercían lo que tenían para saldar o para aliviar cualquier tipo de necesidad. Hechos 4, versículo número 33. Hechos 4, versículo número 33. La iglesia de Jerusalén se distinguía por hacer el bien, especialmente a los suyos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que la iglesia de Jerusalén se distinguía por hacer el bien a los necesitados, especialmente a los de casa, a los de la familia de Dios. Más adelante el apóstol Pablo en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo número 9, da instrucciones especiales para atender este tipo de necesidades, especialmente a las viudas que realmente estaban desamparadas. Gálatas 6, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Así que, hermanos, hay una necesidad en la iglesia de Jerusalén. La iglesia ha crecido y también las necesidades de los santos también ha crecido. Vamos a ver entonces desde el versículo número 2 de Hechos 6 hasta el versículo número 4 la solución. ¿Cuál fue la solución? Porque la iglesia es muy grande y los apóstoles de Jesucristo no pueden ellos atender ese tipo de necesidades, porque a ellos Dios les ha encargado la tarea de la predicación de la palabra de Dios y de la oración. Específicamente predicación y oración y cuidado de las almas, pero ellos no son indiferentes ante las necesidades de la iglesia. Versículo número 2, vemos entonces cuál fue la solución de este problema. Dice el verso número 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esta palabra servir a las mesas tiene que ver con la palabra diácono. Servir a las mesas, diaconado a las mesas. Entonces, hermanos, vemos que la palabra diácono significa uno que sirve. ¿Y a quién sirve? A los santos, a la iglesia, pero sirve ayudándole en las necesidades propias de la congregación, en las necesidades propias de la iglesia. La Biblia de las Américas, hermanos, dice el verso, se los leo, entonces los 12 convocaron, la Reina Valera dice a la multitud de los discípulos, pero la Biblia de las Américas dice que convocaron a la congregación de los discípulos. Multitud igual a congregación. ¿De quién? De los cristianos, de los discípulos. La Biblia de las Américas dice la segunda parte, y dijeron, no es conveniente. Reina Valera dice, no es justo. La Biblia de las Américas dice, no es conveniente. Ni para nosotros como apóstoles, ni para ustedes como iglesia. No es conveniente que nosotros estemos atendiendo ese tipo de necesidades cuando somos llamados, dicen los 12 apóstoles, a la predicación de la palabra y a la oración. Versículo número 3. Estamos viendo la solución, el oficio de diácono. Versículo 3. Buscad pues, Reina Valera dice, buscad pues, hermanos, ¿de quién? De entre vosotros a 7 varones de buen testimonio
llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. La Biblia de las Américas dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, este oficio. Así que es importante tener en cuenta esto. Reina Valera dice: buscad pues, hermanos. La Biblia de las Américas dice: por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros. Buscad hermanos de entre vosotros. Escoged hermanos de entre vosotros. Versículo número 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La Biblia de las Américas dice: y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Así que los apóstoles están dando luz a la iglesia tan grande de Jerusalén para poder solucionar las necesidades particulares de esa congregación. Así que en estos versos, desde el versículo número 2 hasta el versículo número 4, vamos a ver 3 principios importantes para la elección de oficiales o para la elección de los diáconos de la iglesia. 3 principios que podemos sacar de estos 3 versos. Número 1, elegidos por la iglesia. Número 2, una cantidad de acuerdo a las necesidades. Y número 3, vemos las cualidades de estos varones, de estos hombres. Elegidos por la iglesia, una cantidad específica, y también vemos las cualidades. ¿Qué significa entonces, hermanos, la palabra diácono y cuál es su función general? La palabra que se traduce en esta frase, para servir a las mesas o para servir a las viudas necesitadas. Imagínense, si son 8,000 varones, imagínense añádele usted la familia de esos hombres. El trabajo era demasiado arduo y se necesitaban hombres responsables para cubrir las necesidades de los santos, de la propia iglesia. Así que, hermanos, la palabra para servir a las mesas es la palabra en el griego que se traduce como diácono. Diácono. El diccionario Strong lo traduce como un administrador o como un servidor. Diácono significa servidor y significa un administrador. La función de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén era específica: encargarse del cuidado y de las necesidades de las viudas. En otras palabras, administrar los recursos de la iglesia. Son administradores para cubrir las necesidades de la iglesia. Así que estos diáconos, encontramos aquí su significado. Son servidores de Cristo porque sirven a la iglesia. Vamos a ver el primer punto, pues, elegidos por la iglesia. En este verso se le llama a la iglesia de Jerusalén, se le llama una multitud o una congregación. Versículo número 2, capítulo 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud o a la congregación de los discípulos. Los apóstoles o la autoridad apostólica, hermanos, fue única. La autoridad apostólica, según la palabra de Dios, fue exclusiva a 12 hombres, porque estos 12 hombres fueron designados por el Señor Jesucristo. Y también pensamos, por supuesto, en el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles. A estos hombres, a los 12 apóstoles, se les concedió dones extraordinarios
y exclusivos. Solo ellos, los apóstoles, tienen el derecho de establecer los principios de cómo debe de vivir la iglesia. Y en este caso, establecer principios de cómo se debe de buscar ancianos y diáconos. Podemos nosotros decir que la responsabilidad apostólica fue establecer el cómo y las cualidades y las funciones de estos hombres, dejándole la libertad o la responsabilidad de buscar a la iglesia, a estos hombres adecuados para este oficio, y después presentárselos a los apóstoles para orar por ellos y dedicárselos a Dios para un trabajo específico. Así que los apóstoles dan dirección a la iglesia, eso se le llama autoridad apostólica. La iglesia tiene el privilegio, la iglesia no es estática, la iglesia se mueve, el Espíritu de Dios está en la iglesia. Y la iglesia tiene la capacidad, el privilegio de poder distinguir las cualidades que por gracia se les ha dado a ciertos hombres. Y no solamente distinguir las cualidades de ser anciano o de ser diácono, sino también distinguir las cualidades de los dones que Dios ha dotado a la iglesia para el servicio de la edificación de la misma iglesia. Así que, hermano, los dones no los podemos tener escondidos, son dones dados por gracia, y cada uno de nosotros tiene algún don, y es nuestra responsabilidad no solamente ponerlos por obra, sino también como iglesia es nuestra responsabilidad distinguir los dones que Dios le ha dado a cada miembro. Así que la iglesia tiene ese poder, esa libertad, esa responsabilidad de buscar hombres para el oficio de diáconos. Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, de entre ustedes, a 7 varones. La Biblia de las Américas, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres. Veamos ahora la cantidad. Estos versos nos hablan de 7 hombres, pero el número 7 no constituye una regla específica para las iglesias, sino que la iglesia puede decidir la cantidad de diáconos, en este caso, de acuerdo a las necesidades de cada iglesia en particular. Una iglesia grande requiere muchos diáconos, una iglesia grande requiere más pastores. En la Biblia vemos iglesias con pastores en plural y también con diáconos por el bien de la iglesia y por el bien también de los pastores. En esta iglesia estamos a favor de la pluralidad de ancianos y también de la pluralidad de diáconos. Oremos, hermanos, para que en esta iglesia Dios también levante a otro pastor y Dios levante a varios diáconos por la salud de la iglesia y también porque la Escritura nos los manda y nos los ordena. Así que una iglesia pequeña requiere pues una cantidad menor de diáconos. Todo es de acuerdo a las necesidades específicas. Ahora veamos, hermanos, no solamente que son elegidos por la iglesia, no solamente que se necesita una cantidad, sino que también esos hombres tienen ciertas cualidades. Verso número 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y aquí vemos la primera cualidad, de buen testimonio, de buen testimonio. Estos hombres deben de tener buen testimonio adentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Buen testimonio, porque lo que van a hacer no es un trabajo común y corriente. Ellos van a servir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú sirves a un cristiano, estás sirviendo a Jesucristo.
Son hombres y son mujeres que le pertenecen a Cristo. Cristo dio su vida en rescate por la iglesia y es un trabajo especial, porque se trata de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de buen testimonio. Segundo requisito, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, llenos, controlados por el Espíritu Santo, a quienes encarguemos este trabajo. La Biblia de las Américas dice: por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien podamos encargar esta tarea. Reina Valera dice este trabajo. La Biblia de las Américas dice esta tarea. El ser diácono es un trabajo, es un oficio. ¿Y cuál es el oficio? ¿Cuál es la responsabilidad del diácono? Cubrir las necesidades de la iglesia, de la congregación, que él es el encargado de los recursos para cubrir las necesidades de cada iglesia, de la iglesia según su particularidad. El apóstol Pablo hace una ampliación de los requisitos. Busquen ahí, por favor, en sus Biblias, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 8 al 10. Los dos requisitos que vemos en Hechos 6, buena reputación, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, el apóstol Pablo los expande un poco más en 1 Timoteo 3, versículo 8 al versículo 10. Y estos requisitos, hermanos, son iguales a los requisitos del carácter de los ancianos. Los diáconos no se les ha dado la responsabilidad de predicar la palabra, de pastorear la iglesia, de velar por las almas, pero el carácter del diácono es idéntico al carácter que debe de tener los ancianos en las iglesias. Pero ese carácter que vemos ese carácter, hermanos, que no es exclusivo, por supuesto, de los pastores, de los diáconos. Ese debe de ser la meta de todo cristiano. ¿Quién no desea tener este tipo de carácter? Verso número 8 de 1 Timoteo capítulo 3. Los diáconos asimismo deben de ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es un carácter que deben de tener estos hombres, buen testimonio, maduros en su carácter. Tercera parte de esta exposición, vemos los resultados, versículo número 5. Versículo número 5. Agradó la propuesta a toda la multitud o a toda la congregación. Y eligieron, ¿quién eligió? La congregación, la multitud. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a 7 hombres: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Cuál es el resultado, hermanos? Hay hombres para el servicio del diácono en la iglesia de Jerusalén. Sí los hay. Era cuestión de que la iglesia los buscara. Los apóstoles dan la dirección, la iglesia se encarga de buscarlos y ahora los traen ante los apóstoles para orar por ellos e imponer manos. Versículo número 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Hubo buen resultado para cubrir una necesidad específica. Conclusión, hermanos, conclusión. La iglesia de Jerusalén había crecido y las necesidades también.
La iglesia de Jerusalén, por causa de la predicación de la palabra, había crecido. Y cuando una iglesia crece, también crecen las necesidades. Los apóstoles pidieron a la iglesia buscar hombres con ciertas características para atender las necesidades de la iglesia. Los apóstoles, como autoridad, marcan, digamos, el perfil de estos hombres, y la iglesia se encarga de buscarlos. El trabajo, pues, de los diáconos es de suma importancia, porque están llamados a servir a los santos, están llamados a servir a la iglesia de Jesucristo, cubriendo las necesidades, administrando los recursos, como son las ofrendas, para poder cubrir las necesidades. Conclusión: la Biblia reconoce solamente dos oficios de pastor, anciano u obispo, que viene siendo lo mismo, y también el oficio de diáconos. ¿Cuáles serían entonces, hermanos, la aplicación para los futuros diáconos de esta congregación? Porque nosotros necesitamos que de esta congregación salgan diáconos. Hay hermanos de entre nosotros, eso es evidente, que están haciendo también la función de diáconos. Es cuestión de que nosotros los busquemos como iglesia, y después vamos a establecer el método de cómo hacer este ejercicio bíblico, para después nombrarlos oficialmente como servidores de las necesidades de la iglesia. Son administradores de la iglesia. Vamos a ver entonces, hermanos, cinco aplicaciones tomadas del libro Ancianos y Diáconos Bíblicos de Neami Cox, 1688. Y no quiere decir que por ser un libro o un escrito de un hermano bautista de 1688, hermano, está llena de sabiduría estas aplicaciones. Para los próximos diáconos de esta iglesia, este hermano da ciertas palabras de aliento. Número 1, la fidelidad. Fidelidad, se los leo como dice en su escrito: a los futuros diáconos, sean fieles. Se le ha encomendado a usted una responsabilidad, la de administrar la parte del presupuesto que la iglesia ha designado a beneficencia, que es una partida que podemos llamar santa y consagrada. Y esta es una responsabilidad grande. Efectivamente, los miembros de Cristo que sufren necesidades, que son amados por Él, han sido encargados a su cuidado en cuanto a ayuda y auxilio exterior se refiere. Y esta es una gran responsabilidad. Este es un aspecto de mayordomía de la iglesia. Sí, mayordomo de Cristo, y se requiere de que el mayordomo sea hallado fiel. 1 Corintios 4, verso número 2. Reflexiona entonces en el deber de su posición y cúmplalo a conciencia, sabiendo que tendrá que rendir cuentas a Cristo, 2 Corintios 5:10, quien lo ha designado a cumplir este servicio, sabiendo que con Él no hay acepción de personas, Romanos 2:11. A los futuros diáconos de esta iglesia se les exhorta a que sean fieles. Segunda exhortación, que sean compasivos o compasión. Su obligación y deber es aliviar las necesidades de los santos pobres, y esto nunca lo puede hacer a menos que se identifique con ellos y sus necesidades, y que con empatía generosa se ponga en lugar de ellos. El que da debe hacerlo con alegría, algo que nunca hará si primero su corazón no se ha llenado de compasión,
Recuerde que este oficio en la iglesia es el fruto de compasión que sentía Cristo por los necesitados. Su deber es distribuir las dádivas del modo que mejor represente la compasión y ternura de aquel a quien sirve, fieles y compasivos. Número 3, algo muy importante, la prudencia. La prudencia. Cuando ayudamos, ¿qué es lo que hacemos? La carne, ¿qué quiere hacer? Tocar campanas, que todo el mundo se dé cuenta que estamos ayudando. Mas el diácono bíblico no es así. Él tiene que ser prudente. Sus actos de caridad tienen que ser hechos con discreción. Así como se requiere que el diácono sea dotado en abundancia de un espíritu bueno y benigno, para poder ser benigno y afectuosamente tierno con sus hermanos, es también necesario que esté lleno de sabiduría, y esto es bien importante, para discernir bien el caso y las circunstancias de los que habrán de recibir el alivio de él. Asimismo, tiene que haber equidad en su tarea, evitando, y esto es importante, por un lado, promover la ociosidad, la Biblia está en contra de eso, o por otro, ser negligente ante las necesidades reales. También la Biblia nos exhorta a no ser negligentes y también a no promover la ociosidad. Ambos extremos se deben evitar. Ambos extremos se deben de evitar. Fieles, compasivos y prudentes. Número 4, diligentes. La tarea que le ha sido encomendada es para Cristo, y la obra del Señor tiene que realizarse sin negligencia. Su corazón tiene que estar inmenso en su tarea y no tiene que realizarla con un espíritu indiferente, como algo de poca importancia que hará cuando le venga bien. En cambio, debe cumplir como Ezequías cumplió la obra de Dios que le respondía recibiendo este elogio. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Y sepa que su trabajo para el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Porque no hay otro servicio, excepto el que concierne directamente con la salvación del alma de los hombres, más aceptable a Cristo que el que usted le toca hacer, suplir las necesidades de la iglesia. Entonces, sean fieles, compasivos, prudentes y diligentes. Ahora la exhortación es para la iglesia. Recomendaciones para la congregación. A la congregación le digo que es su deber de respetar a los diáconos, considerando provechoso y honroso su servicio en la iglesia. 1 Timoteo 3:13, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Pero en especial, su deber es alentarlos en su obra, dando libremente su contribución abundante a los pobres, para que de la abundancia de los que tienen mucho siempre cuenten con lo suficiente para brindar alivio a aquellos que sufren necesidades. Exhortación para la iglesia. Y finalmente podemos encontrar en el saludo de Filipenses 1 las siguientes palabras: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, de entre nosotros necesitamos diáconos que sirvan a las necesidades de la congregación. Y es mi responsabilidad como pastor explicar el cómo y las cualidades de los hombres para el oficio de diácono. Pero también es su libertad y su responsabilidad de fijarse
entre nosotros, quienes sirven con amor a las necesidades de esta congregación. Y es su responsabilidad como iglesia buscar de entre nosotros varones para reconocerles y llamarles los servidores de la iglesia de Jesucristo. Recordando que el mayor diácono que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, quien Él, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Tenemos un modelo de servicio y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo, quien que dio su vida en rescate por nosotros. Gracias porque Él es ejemplo de servicio. Él sirvió hasta lo más alto que nosotros podemos imaginar. Él fue el siervo que sufrió y dio su vida por nosotros. Ahora Él nos llama a servir también. Queremos pedir, Señor, que nos dé sabiduría para encontrar en esta congregación diáconos, conforme a los requisitos que usted ha establecido en su palabra, para que podamos atender las necesidades de la iglesia. Y que su palabra siga prosperando y que su palabra siga trayendo más almas a los pies de nuestro Señor Jesús. Gracias, nuestro Dios, y que nosotros podamos tener eso en mente, que el servicio es un alto honor y que nosotros podamos seguir amándonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros. Pedimos, Señor, que nos perdone nuestros pecados, porque en ocasiones somos negligentes en el servicio. Y gracias, nuestro Dios, por tu gracia y por tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.